Hola, en este video vamos a ver todo lo que es la configuración inicial de Estée Lauder. Para iniciar vamos a revisar lo que es la página principal o en la página de inicio. En la página de inicio lo que vamos a encontrar primero son aquellos documentos que tenemos pendiente, un pequeño resumen tanto de ventas, mantenimiento, facturación y compras. Si damos clic en aquellos documentos que queremos ver, por ejemplo cotizaciones, nos llevaría directamente a este apartado donde podríamos ver las cotizaciones que tenemos pendiente. También podemos ver aquellos documentos recientes enlistados y el estado en el que se encuentran. Otra cosa que tenemos abajo sería los próximos eventos, donde podríamos ver aquellos eventos que están agendados recientemente o que son de próxima ejecución, tanto como los documentos que se han creado más recientemente, ya sea por nosotros o por otros usuarios del Estée Lauder que nosotros tengamos activos para visualizar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también el apartado de nuevo, donde tenemos un pequeño acceso directo para crear cualquier documento de cualquiera uno de los otros módulos que tenemos aquí, ya sean cotizaciones, facturas, pedidos de proveedor o eventos y tareas. Una vez que vemos esto, nos vamos a ir a la parte de configuración. En configuración, ¿qué vamos a encontrar y dónde lo encontramos? Nos vamos a ir al nombre de nuestro usuario en la esquina superior derecha y vamos a buscar el apartado de configuración. En el apartado configuración se nos va a abrir este menú lateral izquierdo, donde lo primero que tenemos son los datos de mi empresa. En datos de mi empresa, como su nombre lo indica, pues vamos a poder editar todos los datos de dirección, nombre comercial, teléfono, tipo de actividad, los dígitos fiscales o en este caso la identificación fiscal de nuestra empresa y los datos de localización. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues aparte de poder subirnos los datos de CFDI si estamos en México o nuestros datos fiscales dependiendo del tipo de facturación que tengamos en nuestro país, también podemos subir el logo de la empresa. Si vemos en este caso ya tenemos un logo subido, pero esto lo podemos borrar y vamos a ver cómo se comporta. Es tan sencillo como estando en editar, le demos añadir logo y podamos ver en el apartado de logo, aquí ya lo tenemos guardado, seleccionamos la imagen que queremos colocar, digamos que yo quiero cambiarlo por este y lo abrimos, le damos guardar y ya nos cargaría nuestro logo. Ahora bien, después tenemos la configuración de los usuarios, que como se fijan yo tengo dos usuarios, en este momento utilizo el de Estée Lauder, pero puedo ver también desde mi Estée Lauder siendo yo el superadministrador, pues los demás usuarios, donde le voy a asignar a este usuario un rol. Estos roles van ligados a los permisos que tiene cada usuario. Si yo me voy al apartado de roles, vamos a ver, tenemos a este rol de técnico como administrador. Nos vamos al apartado de roles, yo voy a poder configurar los permisos que tenga este rol. Qué roles visibles puede tener, si puede ver catálogo o no, si puede ver clientes, si puede editarlos, crearlos y demás, dependiendo de la necesidad de cada usuario y los permisos que le queramos otorgar. Una vez que tenemos esto, también tenemos las cuentas bancarias, donde vamos a poder configurar tantas cuentas bancarias como nosotros tengamos o aceptemos para pagos. Es tan sencillo como darle a nuevo, identificar el tipo de cuenta, colocar el tipo de cuenta, vamos a poner un número aquí, le vamos a dar a otro para que nos permita guardarlo, el nombre y esto no es necesario incluirlo, simplemente con esto ya lo podemos guardar y ya podemos ir ingresando las cuentas que tenemos. Siempre habrá una que debe estar marcada por defecto y tendrá este pequeño símbolo. Luego vamos al apartado de plantillas. En plantillas nosotros vamos a tener mínimo una plantilla por cada documento que nosotros generamos, ya sea de ventas, de mantenimientos o de facturación. Y aquí vamos a poder editar todos los permisos y la visualización que le damos. ¿Qué queremos que se vea en los documentos? ¿Qué queremos que se mire de las líneas? Si queremos agregar un pie de página o si queremos deshabilitar las observaciones o anexos. ¿Vale? Igualmente, si queremos crear una nueva plantilla, es tan sencillo como darle a nuevo y elegir qué tipo de plantilla queremos crear. Entonces podemos crear una plantilla para orden de trabajo o para cotizaciones de trabajo, lo que nosotros necesitemos.
Esto igualmente pues tienen otros videos en los que vamos a poder ver cómo se realizan estas plantillas. Luego nos vamos al apartado de configuración básica. En configuración básica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Encontramos lo que son las referencias. Las referencias hacen, como su nombre lo indica, pues hincapié o referencia al prefijo que vamos a utilizar de los documentos. Tiene que haber mínimo uno por cada documento y luego podemos crear cuántas referencias nosotros creamos dependiendo del documento. Por ejemplo, busquemos de factura. En este caso tenemos varias de factura. En nuestro caso tenemos facturas del 2025 y tenemos facturas del 2026. Utilizamos prefijos diferentes dependiendo de la fecha en la que se haya emitido esta factura. Entonces podemos tener diferentes referencias. Y en esas referencias pues también podemos incluir observaciones y anexos. Si vemos, las podemos editar aquellas que hayamos creado y las podemos eliminar también. Si yo quiero eliminar una referencia, simplemente le daría eliminar. Tengamos en cuenta que una que esté marcada por defecto no puede ser eliminada. Tendríamos que desmarcarla primero y luego poder eliminarla. En vencimientos vamos a poder configurar los vencimientos y los recibos que queramos que se emitan para cada factura, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. En este caso 30-60 días, 30, 60, 90 días, depende de vuestra necesidad. Luego multitarifa, en caso de que tengamos tarifas diferenciales entre clientes o proveedores. Y luego en lista de datos pues podremos ver una gran cantidad de listado de datos que podemos ir configurando. Formas de pago, familias, de clientes proveedores, de productos. Luego, si vamos a utilizar la Shop, que para eso tenemos otros vídeos explicativos, pues también tendríamos las formas de envío. Tipos de evento, esto nos sirve para la agenda, donde podemos configurar cuáles tipos de eventos queremos tener. Categorías de gasto, estas son las categorías que nos van a permitir identificar gastos al momento de agendarlos en compras, de identificarlos en las compras y que nos pueda dar pues un desglose de qué tipo de gastos hemos tenido. Familias de proyecto, en el caso que vayamos a utilizar este apartado. Y tipos de incidencia, donde podemos añadir nuevas incidencias. Aquí vamos a poner garantías. Y podemos crear pues nuevas incidencias, nuevos tipos de incidencias para poder llevar un mejor control de lo que son las incidencias que vamos a tener en el apartado de mantenimientos. Luego en configuración avanzada veríamos también cosas importantes como los estados personalizados. Recordemos que el único documento que no se pueden personalizar sus estados es la facturación, porque ya tiene unos estados específicos, pero para el resto de documentos sí que podemos crear estados diferentes a los que ya vienen dados por defecto. Por ejemplo, enviado a transportista, taller, cualquier tipo de estado que nos señalice a nosotros algo en específico que queramos tener controlado. En correos electrónicos, esto es muy importante. Al darle a editar vamos a poder configurar qué correo electrónico queremos tener de envío, porque por defecto aparece el correo de Estée Lauder, pero aquí podríamos utilizar el correo de la empresa. Siguiendo esto de utilizar el correo de la empresa, si utilizamos Gmail, pues pondríamos nuestra dirección de Gmail, pero si utilizamos una que sea de dominio propio, pues tendríamos que colocar todos estos datos, darle los permisos una vez que le demos a guardar y dejarlo configurado. Una vez que lo hayamos configurado, para saber si lo hemos hecho bien, pues tenemos el apartado de enviar correo de prueba, que nos enviaría un pequeño correo de prueba para verificar que todo esté configurado tal y como nosotros lo queremos. Luego, en el apartado de impuestos, vamos a poder configurar los impuestos, ya sea el nombre del impuesto que tenemos y el tipo de impuesto, si es primario, secundario, y qué porcentaje de impuesto es. Podemos añadir o eliminar líneas. Para añadir nuevas líneas simplemente le damos aquí y para borrar alguna línea la marcamos en borrar. Luego también sobre total, si tenemos que identificar algún impuesto que vaya sobre totales o algún tipo de retención o sustractivo, pues lo podemos editar desde aquí y lo podemos configurar desde aquí.
Y en otras configuraciones pues tendríamos pequeños apartados que sirven como para no visualizar algún tipo de documento que no queramos, si queremos bloquear algún tipo de producto para que no se venda por debajo del precio mínimo, si no queremos tener visibilidad sobre algún apartado, por ejemplo el apartado de ventas, si no necesito ver notas de entrega porque no hago notas de entrega, lo podemos quitar también. Y luego si queremos hacer un cambio en algún tipo de datos, por ejemplo en el intercambiar las posiciones de unidades y precio, también lo podemos hacer, que lo podemos marcar directamente desde aquí. Una vez que le damos guardar, estos cambios se efectúan. Y para terminar, pues tendríamos el importar-exportar, que sabemos que nos va a permitir hacer subida y actualización de datos de elementos de nuestros catálogos. Catálogo de clientes, clientes potenciales, proveedores, productos, servicios y activos. Esta es la información que nosotros podemos importar de manera masiva. Igualmente podemos actualizar estos ficheros de manera masiva. Y si queremos exportarlo porque queremos actualizar los datos pero no tenemos el Excel, lo ideal es que primero hagamos una exportación de estos datos y luego podamos actualizarlos. Una vez que tenemos la configuración ya completada, también podemos completar lo que es el apartado de contabilidad. Si nos vamos al lanzador de aplicaciones, que es esta pequeña ventana de 6 cuadrados, vamos a poder configurar en este apartado lo que son nuestras cuentas contables. Estas cuentas contables van a estar relacionadas tanto a los documentos como a los activos, a los productos, servicios y a los clientes. Esto nos va a ayudar para el momento de que queramos hacer algún tipo de asiento contable o que queramos descargar los libros de facturas tanto recibidas como emitidas. Esto lo tenemos por aquí y ahora vamos a ver rápidamente lo que es el apartado de catálogo que sigue después del inicio. Una vez que estamos en inicio, vemos que en el menú principal lo que nos aparece es el catálogo. Aquí es donde vamos a encontrar los catálogos de productos, servicios, gastos e inversiones y activos en clientes. Productos. En productos vamos a ver que tenemos el listado de productos donde vamos a poder ver el stock que tenemos, tanto el real como el virtual. Nosotros en nuestra página web, si lo revisan, podemos darte una explicación de qué significa cada uno de ellos. Vamos a poder ver los precios. Si queremos añadir alguna otra columna para visualizarla en la página principal, lo podemos ver, como por ejemplo código de barras o el stock mínimo o el precio de compra de este producto. Lo podemos ver, así como podemos filtrar por familia de productos, tarifas, productos en promoción y demás. Esto es irlo probando. Si abrimos una ficha de producto, pues nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos toda la información básica del producto. En este caso, como estamos con una cuenta de México, incluso tendríamos que definirle el CFDI que tenemos pendiente. Podemos establecer un precio de venta para esta tostadora y podemos también determinar un precio de compra. Importante, tenemos la posibilidad de tener aquí el margen activo. ¿Para qué? Para que si me cambia el precio de compra, también me cambie el precio de venta. ¿Qué más tenemos dentro de la ficha de producto? Pues también tenemos el apartado de stock, que esto una vez que lo guardamos podemos ver si tenemos la funcionalidad de múltiple almacén, pues podríamos tener más de un almacén, y si no, pues tendríamos únicamente nuestro almacén principal donde podríamos colocar cuántas unidades tenemos. Esto es al inicio, y luego a medida que vayamos haciendo documentos, pues esto se iría moviendo en base a si vendemos o compramos este artículo. Podemos también añadir imágenes al producto y también podemos adjuntar documentos. Y en el histórico pues veríamos todos los documentos en los que aparece esta tostadora. En este caso pues tenemos un documento por aquí. El apartado de servicios es igual que productos, con la diferencia que en servicios, al ser algo intangible, pues no llevamos control de stock, pero es básicamente lo mismo. Tenemos la misma información y podemos colocar los mismos datos y las mismas configuraciones. Lo mismo para gastos e inversiones, solo que únicamente sabemos que los gastos e inversiones únicamente se pueden colocar en documentos de compra o en tickets de compra. Y activos en cliente, que son aquellos activos a los que les podremos hacer mantenimientos y a los que les podremos agendar tanto incidencias como eventos. Estos activos normalmente están relacionados a un cliente o no, dependiendo si, por ejemplo,
esto es un artículo que yo he vendido al que le doy un mantenimiento y está asignado al cliente al que se lo he vendido, que en este caso es Carlos. Si fuese un artículo de renta o de alquiler, pues podríamos irlo cambiando en función de a quién se lo vayamos rentando o alquilando. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto y hemos hablado de los clientes, nos vamos a ir al apartado de clientes, donde en clientes tenemos clientes potenciales y personas de contacto. Personas de contacto son aquellas personas que van a aparecer dentro de las fichas de nuestros clientes. Esto es como una pequeña agenda dentro de las fichas de los clientes. Luego tenemos clientes potenciales, donde cada cliente potencial que nosotros creemos, vamos a hacer una prueba, vamos a colocarle una información, lo guardamos y este cliente potencial que hoy me aparece aquí, el día de mañana, si yo le llego a hacer un documento comercial, ya sea un presupuesto, una factura, una nota de entrega, se va a pasar al apartado de clientes automáticamente. Luego tenemos clientes, donde en clientes, permítanme un momento, vamos a quitar los filtros, donde en clientes vamos a ver todos nuestros clientes y en la ficha de clientes pues tendremos diferente información. Vamos a ver, lo primero que tenemos en un cliente va a ser su información de nombre jurídico y nombre en caso de que sean diferentes, su información fiscal, su dirección fiscal y importante su correo electrónico para que le podamos enviar notificaciones. Luego tendríamos en general aquí más información que nosotros podemos colocar para el cliente. Posteriormente tenemos el apartado comercial, donde en la parte comercial veremos las preferencias de pago y compra del cliente. En este caso, si este cliente me paga siempre por transferencia bancaria, lo podríamos señalar. Y si tiene un vencimiento específico, por ejemplo, yo le doy crédito a 90 días, lo podemos señalar ya para que por defecto, cada vez que le haga un documento, aparezca así. Y todos esos datos. Luego, si tenemos precios especiales, los podemos incluir, esto sin necesidad de darle a editar. Cuenta bancaria, esto es en caso de que en algún momento, pero esto es para España, pues haya remesas. Los datos CFDI de este cliente en caso de México. Y luego personas de contacto. ¿Qué es personas de contacto? Pues lo que tenemos, el catálogo que se nos va haciendo aquí. Para tenerlo relacionado con nuestro cliente, nosotros podemos ir creando diferentes personas de contacto, donde podemos poner su número de teléfono específico, el cargo que tienen y algún tipo de observación para que posteriormente pues podamos tener a enviar algún correo o enviar algún tipo de notificación a estas personas de contacto. Otras calles o direcciones, esto responde a, sobre todo, a aquellos clientes que tienen diferentes direcciones o de trabajo o tienen diferentes direcciones de envío, pues que podamos tenerlas dentro de la misma ficha del cliente para no tener que duplicar esta ficha. Entonces vamos a colocar esta información que tenemos aquí. Vamos a colocarla, le ponemos acá donde es, otros datos extra, algún tipo de descripción que nos ayude a identificar para qué se utiliza esta dirección y la guardamos. Y así podemos ir agregando todas estas direcciones que tenemos. Luego al mostrar aquí adjunto, vamos a guardarlo. Aquí también se verían los activos que tiene el cliente. Los adjuntos, en caso de que queramos adjuntar documentos, tendríamos la pestaña de saldo, donde veríamos lo que tiene pendiente el cliente de pago, y también podríamos incluir notas de crédito pendientes o movimientos de cuenta, donde podríamos hacer entregas a cuenta en caso de que los clientes nos hagan anticipos de algún tipo de cotización, por ejemplo, o de algún tipo de pago del cual todavía no hayamos efectuado una factura. Entonces aquí podríamos incluir esas entregas a cuenta que luego podríamos aplicarlas a la factura que le emitamos. Y en relacionados pues veríamos todos los documentos que tenemos relacionados con el cliente. Aquí tenemos documentos, aparte de documentos también podríamos ver incidencias, eventos, tareas automáticas si las hemos programado y proyectos si hemos generado algún proyecto para este cliente. Esto es con respecto al apartado de cliente. Recordemos que desde aquí nosotros podemos perfectamente generarle documentos a los clientes, ya irían relacionados, pero de momento nos vamos a ir directamente al apartado de ventas para hacer una cotización.
por ejemplo, para que vayamos viendo lo que es la trazabilidad documental que nosotros tenemos. Si partimos de una cotización, vamos a darle a nuevo y vamos a buscar un cliente, por ejemplo, vamos a buscar Luz María, que también tiene aquí un mensaje. Si se fijan, yo completé a Luz María con forma de pago transferencia bancaria, entonces ya me aparece predeterminado, y en más información también ya me aparece predeterminada la dirección del cliente. Luego en líneas colocaríamos, ya sea buscaríamos individualmente el producto, o también podríamos darle añadir a los productos y podríamos señalar todos aquellos productos que queremos. Podemos filtrarlo simplemente por productos para poder ver únicamente aquellos que necesitamos y añadir todo lo que necesitemos de este producto. Una vez que lo tenemos, le damos aquí. Creo que se vio que era la pequeña pestaña azul, y aquí ya tendríamos lo que es nuestro presupuesto. Una vez que tenemos el presupuesto, lo guardamos. Una vez que este presupuesto lo tengamos, nosotros vamos a poder enviarlo. Si le damos enviar, vamos a poder configurar como lo queremos, si lo queremos tipo proforma, sin totales, si lo queremos con impuestos ya incluidos. Si tenemos varios tipos de plantilla, podemos incluir las plantillas que tengamos y se lo podríamos enviar al cliente. Una vez que le damos a siguiente, pues ya nos tomaría el correo que nosotros tengamos configurado en la ficha del cliente, pero también podríamos añadir otros correos y luego podríamos solicitarle acuse de lectura y firma online a este cliente para que nos firme el documento de manera digital y nosotros podamos tener esa información. Una vez que le damos a enviar, esto llegaría al cliente y a nosotros se nos activaría un pequeño sobrecito naranja por aquí para que tuviésemos en cuenta de que ya hemos enviado este documento. ¿Qué más tenemos dentro del documento? Pues tenemos más información donde podríamos añadirle observaciones y anexos a este documento. Tenemos el apartado de adjuntos, si queremos adjuntarle algún tipo de imagen, folleto, vídeo al documento, lo podemos hacer. En el apartado de firma, en el caso de que nuestro cliente no lo firme, nos aparecería acá. Y en el apartado de relacionados nos aparecerían los documentos relacionados generados a partir de esta cotización, o si agendamos algún tipo de evento. En este caso, pues se ha creado ya un evento automático que es la realización de este documento. Una vez que lo tenemos aceptado o que el cliente nos dice que sí a la cotización, sería tan sencillo como darle a más, generar, y podríamos ir directamente por la línea documental que tenemos, que sería pedido de venta, o podríamos saltar directamente a factura. Si hacemos pedido de venta, nos lleva a pedidos y nos haría referencia a ese presupuesto que ya hemos creado. Ojo, el presupuesto que hemos creado ya quedaría cerrado. Si le damos a guardar, porque no vamos a hacer ningún tipo de edición a este documento, ya podríamos ver aquí en relacionados el documento, el de la cotización, ya la veríamos cerrada automáticamente. Una vez que esto está cerrado y que tenemos el pedido, pues la siguiente línea sería nota de entrega. Podríamos generar la nota de entrega y lo mismo, si no tenemos que editar nada, no lo hacemos. Y si queremos hacer una pequeña edición, por ejemplo, le vamos a entregar 2 en lugar de 1, lo podemos guardar. Todas las ediciones se pueden hacer siempre y cuando no esté cerrado el documento. Y posteriormente, pues ya solamente nos quedaría generar esa factura. En esa factura obviamente ya tendríamos más información que rellenar. Por ejemplo, aquí ya nos aparecería el tipo de vencimiento, que también ya viene predeterminado desde la ficha del cliente, pero yo lo puedo cambiar, lo puedo marcar al contado, por ejemplo. Podemos añadir nuevas observaciones, nuevos anexos. Podemos añadir el SFDI en caso de que no lo hayamos hecho ya, que no nos dejaría proceder si no lo tuviésemos en el caso de México, o en el caso de Chile, pues para su facturación electrónica, para la emisión del RTE. Y una vez que lo tenemos, lo guardamos, y esto lo podemos timbrar en el caso de México, o lo podríamos emitir como boleta en el caso de Chile. Para el resto de países sería como guardar y nada más.
pues aquí lo tenemos. En este caso, esta factura, para el caso de México, solo nos quedaría timbrarla, pero antes de timbrarla, pues podríamos editarla en caso de que nos hayamos equivocado. Por ejemplo, tenemos aquí 2026, porque esta factura es para el 2026. Podemos cambiar esa referencia. Le damos cancelar y la dejamos pendiente. Todas aquellas facturas pendientes nos aparecerían en el apartado de facturación y en el momento en el que lo queramos cambiar lo podemos hacer directamente desde aquí o lo podemos hacer en recibos. Recordemos que en recibos nos van a aparecer mínimo un recibo por cada factura y aquí tendríamos la referencia de la factura para que podamos identificar a qué corresponde ese recibo. Aquí podemos incluso notificar impagos. Si seleccionamos los documentos podemos notificar el impago a los clientes y aquí podríamos ver pues los filtros de fechas que tenemos filtros de fechas desde hoy y luego podemos incluso seleccionar fechas específicas para buscar algún recibo en específico que tengamos pendiente. Luego también tenemos notas de créditos en caso de que necesitemos hacerle alguna nota de crédito a alguna factura de un cliente y estos también emiten lo que son recibos de esas notas de crédito, porque las notas de crédito también se pueden dividir en varios recibos. Una vez dicho esto, hemos pasado por todo esto, tenemos aquí el libro de facturas emitidas donde se irán rellenando todos los datos de aquellas facturas que vayamos emitiendo y nos aparecerá ya la base impositiva y los impuestos que tengamos configurados. Recordemos que esto lo podemos descargar, incluyendo aquí, por ejemplo, si solamente queremos hacer los últimos 3 meses, pues lo podríamos descargar así. Y luego tenemos el apartado de compras. En compras vamos a tener exactamente lo mismo que tenemos en el menú principal, pero dirigido directamente a compras. En lugar de clientes, pues tenemos proveedores. En lugar de pedidos para clientes, tenemos pedidos a proveedores, notas de entrega de proveedores. Si queremos enviarle nosotros directamente desde acá los pedidos a nuestros proveedores para que luego los transformemos en facturas y hagamos esos registros y poder llevar el control de nuestros gastos. Esto también genera recibos y también para aquellos gastos que sean generales, por ejemplo la gasolina, podemos incluir también tickets y otros gastos, tickets de compra. Todo esto se va a ver reflejado también en un libro de facturas, en este caso, libro de facturas recibidas. Luego tenemos el apartado de agenda, donde en la agenda vamos a poder tener varios calendarios. Por ejemplo, tenemos aquí calendario de comerciales, tenemos calendario de catering, tenemos diferentes calendarios que vamos a poder compartir con otros usuarios para poder agendarles ya sea actividades, llamadas, ejecución de documentos y demás, y vamos a poder crear esos eventos donde podríamos poner una sesión que es para el día 21. Aquí si es todo el día, pues la marcamos todo el día, y si no, podemos marcar la hora específica en la que la queremos hacer. Seleccionamos el tipo de evento, que ya sabemos nosotros que estas son configurables en el apartado de configuración. Elegimos el calendario en el que lo queremos colocar, en este caso para el comercial Antonio. Incluso podemos notificarle para que no se le vaya a olvidar la ejecución de este evento. Una vez que lo guardamos, esto se nos guardaría en nuestro calendario. Entonces lo tendríamos por aquí, la sesión. Esta visualización es por semana, pero también tenemos semana compacta para que podamos verlo todo. Tenemos por día en caso de que queramos llevar al día. Tenemos por mes para tener una visualización más amplia. También tenemos por timeline, donde vamos a poder ver qué tiene cada catálogo dependiendo del día y la hora. Y aquí tenemos las diferentes partes que nos indican en qué día estamos, en qué mes estamos, en qué año y demás. Y luego tenemos el apartado de informes, donde en los informes lo primero que veremos es de un vistazo los resultados, tanto la distribución de gastos, facturación de compra, nuestra facturación de venta y pues nuestro estado de resultados, donde vamos a poder ver años anteriores, por ejemplo, y donde también vamos a poder ver por trimestre, semestre o mes o entre fechas. Luego tendríamos facturación, tesorería, ventas, mantenimientos. Si se fijan, tenemos una cantidad de
filtros o de formas de ver los reportes, y también, aparte de todo eso, también tenemos uno de evolución, donde vamos a poder ver reportes de evolución y vamos a poder llevar controlado y vamos a poder saber cómo va nuestro negocio día a día. Y pues por último, el de impuestos, donde vamos a poder también saber cuáles son nuestras obligaciones fiscales. Y eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido de utilidad y que les permita iniciar con mejor pie en este Order. Que tengan buen día. Hasta luego.